Bien, vamos a abordar este tema. Ya estamos aquí armaditos con buen café, Benjamín con agua, pero lo cierto del caso, Benjamín Gutiérrez, abogado, nos acompaña hoy. Cuando los padres se separan, evidentemente la responsabilidad es de ambos. Pero muchas veces a alguien le toca, a alguno de los dos, dar una cuota o se fija esta famosa cuota, llámese pensión o la contribución o como le quieran poner. Pero hay situaciones en la vida en donde esto se puede afectar. Me quedé sin empleo, algo pasa, no puedo dar esa contribución. Entonces la pregunta es, en momentos difíciles, por supuesto que una relación se puede tensar aún más si están separados. ¿Cómo puedo lograr que si alguno de los dos pasa un mal momento, pues los hijos no salgan afectados, especialmente si no puedo dar esa contribución, Benjamín? Correcto, Dula, buenos días. Efectivamente, o sea, el gran problema que tenemos es que la alimentación tiene que seguirse dando, o sea, la necesidad económica es parte de nuestras vidas porque sin dinero no comemos y sin dinero no compramos ropa y no tenemos transporte, no podemos pagar la escuela y demás. En el momento que se dé la separación de la pareja, sea padre, madre, bueno, evidentemente padre o madre, pero sean esposos o sea una unión de hecho como tal, en ese momento tiene que fijarse el monto de pensión alimentaria a favor de los hijos y eventualmente a favor también de los cónyuges, o de la señora o del señor. Pero los hijos son lo más importante en este momento que tenemos que prever. Ellos no pueden mantenerse a sí mismos, ellos no tienen la posibilidad de trabajar, tienen que estudiar y tenemos que fijar la pensión. El problema que lo vemos siempre es que una vez que está establecida la pensión, no siempre tenemos la posibilidad de pagar el monto que se nos estableció, sea porque fue mal negociado al momento del divorcio, sea porque las circunstancias cambiaron. Y entonces si mis circunstancias cambian, porque yo al momento del divorcio ganaba 1.000.000 de colones y podía pagar una pensión de 400.000 colones, pero perdí mi y no sé, ahora o estoy buscando trabajo o tengo un monto menor, ahora gano 450.000 colones de pensión, no puedo seguir pagando el mismo monto. Benjamín, pero me quiero detener un poco en lo que decís de mal negociado. ¿Cómo es que se negocia mal? Ok, ¿O qué debo hacer para no negociar mal? Ok, hay que entender que todo es negociable. O sea, y el matrimonio como tal, aunque suene feo, es un negocio, o sea, es un contrato, es una forma en que vos y yo nos ponemos de acuerdo, decimos queremos vivir nuestra vida juntos, que es lo que todos queremos, o lo más que podamos, lo más que aguantemos, y vamos a establecer reglas de cómo vamos a manejarnos, entre reglas de fidelidad, reglas de mutuo auxilio, reglas de quién va a decir que dónde viven los hijos, dónde estudian los hijos, qué religión vamos a profesar y demás. Sí. En el momento en que nos divorciamos, decía una profesora de la facultad que es el peor negocio matemático, o sea, es la división de los bienes y la multiplicación de los gastos automáticamente. Porque vamos a tener la obligación de pagar tanto los gastos que manteníamos en la casa originalmente como los nuevos gastos que yo tengo. Yo me voy a una nueva casa, evidentemente tengo que ahora comprar 2 diarios, el diario de mis hijos y de mi ex esposa y mi diario personal. Tengo que empezar con muchas cosas. Porque si no nos ponemos de acuerdo en lo que realmente podemos, en lo que realmente necesitamos, lo va a fijar un juez. Ahora, hablemos de los imprevistos, Benjamín, y vamos con el primer caso, porque sí es muy importante empezar a darle a la gente, adelantarlos un poquito y darles, por supuesto, los consejos. Pero María Ramírez, por ejemplo, ahí lo tenemos. María, ¿qué pasa cuando queda sin trabajo? ¿El mismo solo un porcentaje o puede pedirle a alguien más que pueda arrimar, como decimos popularmente, ese poquito plata para llegar a ese monto? Sí, ese es un caso muy típico. Doña María tiene una necesidad inmediata y tiene que ver cómo hace para que su esposo le pague, evidentemente. Si yo ya no puedo pagar el monto alimentario, estoy obligado a pagar o me van a poner una orden de premio corporal. Significa que me van a llevar preso. Pero si la posibilidad, la ley de arrendamiento, de pedir trabajo, de pedir un espacio, deme chance para conseguir un mes trabajo, pero es por un mes. O sea, la ley prevé un mes, que es muy poco tiempo. En un mes se puede conseguir otro trabajo. En un mercado laboral como el nuestro es muy poco tiempo. Sin embargo, cuando uno quiere trabajar, cuando uno quiere buscar el sustento de los niños, consigue lo que es delicado. Y eso es con esta. Yo soy un gerente que estoy acostumbrado a ganar X cantidad de dinero. Me quedé sin trabajo por la situación que sea, porque el país está complicado, porque hice algo malo en el trabajo y me corrieron. No quiero conseguir otro trabajo que no sea del mismo nivel. No quiero conseguir otro trabajo que no me paguen lo mismo que yo trabajaba ni que esté en el mismo estatus en el que yo estaba. Bueno, es que generalmente si estás aquí y luego vas a empezar otra vez, no vas a ganar lo mismo. Yo entiendo eso, pero entonces lo que tiene que hacer es seguir mandando currículum, pero conseguir un trabajo que te permita pagar la pensión. Porque si ya tienes una pensión establecida, no importa que no puedas seguirla pagando. Tienes que ir a hacer un procedimiento de incidente de rebajo de pensión que va a fijar un nuevo monto hasta que haya sentencia. Y esa sentencia podemos estar hablando perfectamente de 2 o 3 años. Sí. O sea, es mucho tiempo. Esa persona y corre puede tener en otro punto. Me quedé
Hay que hacer un trámite ante el juez de pensiones e indicar necesito un incidente o sea, es un espacio de un mes para conseguir trabajo. Excepcionalmente, el juez puede autorizar un mes adicional, o sea, es un máximo de 2 meses, pero en casos excepcionales. Cuando yo demuestro que salí, que toqué puertas, vea, yo aquí, o sea, aquí tengo demostrado, he buscado una complicado, puedo pedirle al juez que me dé un chance más. Ese chance permite suspender, y eso es delicado, por eso solamente un mes. Yo te entiendo que te parece poquito, pero es que en ese mes los niños no van a recibir No, pensión. estoy de acuerdo. Pero, ¿y si se gira una orden de captura, por ejemplo, en contra de este señor? Entonces nadie va a comer, evidentemente. Claro, pero los meten. Lo meten preso, o sea, cuando la persona no cargo de estos niños, ¿qué es? Como ya él está preso o está incapacitado, evidentemente porque está en prisión, tengo la posibilidad de ir a buscar pensión a alguien más. O sea, ahí sí puedo saltar a los abuelos, a los bisabuelos o a los hermanos, que es el 169 del Código de Familia, que permite perfectamente establecer quiénes son los alimentarios. Pero, Estado, porque buscar a nadie más. Bueno, ese es el segundo caso, de hecho queremos hablarlo, lo mencionabas. Ariana Fonseca, por ejemplo, nos dice, ya va a aparecer ahí en pantalla, pero el caso es muy puntual. El hermano le pagaba la pensión, obviamente puntual, pero hace 3 meses está en una cama, tuvo un accidente en moto, está en un proceso de rehabilitación, todavía trabaja, le exige. Ahí está. Pueden obligar a pagar una pensión si estoy postrado en una cama, porque evidentemente no estoy trabajando. Si yo logro probar que evidentemente estoy incapacitado y estoy en una cama y no puedo dar ningún tipo de alimentación, no puedo pagar mi pensión, entonces hay que ver 2 supuestos. Uno, esa persona está incapacitada, si está recibiendo el salario. A mí me incapacitaron porque tuve un accidente de tránsito y estoy 2 meses acostado en una cama. La caja o el INSS me va a pagar mi salario. Entonces, de ese monto, hay inmediatamente que hacer el pago. Si por alguna razón no lo estoy haciendo, porque yo voy a decir que no puedo moverme y no tengo nadie que haga la vuelta, la persona perfectamente pagado. No tiene el salario fijo, tiene que trabajar todos los días y sudársela porque si no, no hay forma de sacar la plata. Entonces sí tenemos un problema porque yo estaría incapacitado. Yo como abogado no tengo otro ingreso, la caja ni el INSS me van a pagar nada, no tengo dónde sacar un salario. En ese caso entonces yo quedo liberado de la responsabilidad porque yo le demuestro al juez que tiene el derecho a la pensión, se sientan. Y después de que me sané, ojalá dure mucho tiempo en una cama y tengo que además buscar trabajo nuevamente y pasa el tiempo y nadie se mueve. Sí, lo que pasa es que si ese grupo no está de acuerdo en pagar esa pensión, si no está de acuerdo, vamos por la vía judicial. Vía judicial y ahí se obliga, o sea, si yo tengo a un hermano, esposos, padre, madre, abuelos, bisabuelos y hermanos. O sea, hay mucha gente a quien perseguir en caso de que haya una necesidad de ese tipo. Y si por A o por B recibiera ya la pensión por invalidez, en ese caso es como, exactamente, es como pagar el préstamo, la cuota la tengo que separar y pagarla directamente o no. Sí, correcto. La pensión por invalidez, ahí vas a tener un gran problema. Dentro del juzgado van a tener 3 problemas, 3 abogados, 15 problemas. Es complicado, todos tenemos un criterio diferente. Pero vas a tener entonces que ver qué piensa el juez en ese caso. La pensión por invalidez formalmente, vos no puedes embargarla, vos no puedes embargar una pensión. Pero no significa que estás haciendo un embargo, vos no estás llegando con una deuda, no es una letra de cambio que estás ejecutando una tarjeta de crédito que estás sin pagar, estás cobrando una pensión. Entonces la pensión sí se fija. Se fija la pensión y el obligado a pagar es la persona que tiene esta pensión. Te pongo el ejemplo de la persona mayor. O sea, tenemos un señor, sabemos todos que después de los 71 años de edad, vos no puedes llevar preso o detenido a una persona por pensión, pues la ley no lo permite. Pero no significa que esa persona con 75, 80, 85 años no esté obligado a pagar la pensión, aunque tenga una pensión del Estado. Ese lado, si yo me ponen una pensión en la mamá,
puede pedir el embargo de ese salario, puede pedir embargo de bienes, puede pedirle directamente al Estado, vea, él tiene una pensión, yo quiero que me rebaje De ese el monto, monto. la pensión alimentaria de mis hijos de ese monto de pensión. Ojo este caso. Melissa Ávila dice cómo se negocian los gastos extras, porque de repente el hijo estaba jugando fútbol, se llevó un bolazo, le los dientes, fue un cuento. El esposo dice o el papá dice que no va a pagar tanto porque su obligación es con los estudios. Estos gastos extras se pueden meter en este Sí, monto. eso ¿no? de que la obligación sea con los estudios, es que ese es el tema, es cómo estableciste la pensión y cómo se ponen de acuerdo. Vos podés perfectamente establecer que vamos a hacer un rubro de pensión dividido, o sea, vamos a pagar una parte en especie, o sea, una parte directamente en efectivo, y además yo me voy a hacer cargo de pagar unas cuotas y directamente y te pongo un monto fijo. Entonces, lo hago con ejemplos porque yo sé que sí suena un poquito enredado. Yo doy 200.000 colones en efectivo, pero además estoy obligado a pagar la escuela. Entonces pago la escuela. Correcto. Y pago esto. Y además te doy un seguro por otro lado. Y además, en el día de ingreso a clases te doy el bono escolar. O sea, todo eso se puede establecer de esa forma. Yo decir, hablar ordenado, pero por una razón, viene un cargo extraordinario que estaba fuera de la pensión, que no pensamos que fuera a pasar, que el niño, el seguro no le cubre el daño de los dientes que acabas de mencionar. Entonces hay que buscar en la prudencia de las personas que se pongan de acuerdo para pagar los 50 y 50 porque ambos son responsables de pagar siempre. Él tiene que pagar de acuerdo, no estaba establecido. ¿Qué le corresponde? Ir al juzgado, plantear o hay una necesidad especial y tratar de que se lo den. Lo que pasa es que, y ahí es donde hablamos del acuerdo y la necesidad de tener una buena comunicación, esos trámites demoran meses de meses y con suerte años. Sí. ¿Cómo se alcanza para nada? Y lo que él dice es que en el trabajo no le aumentan el salario, ¿verdad? Ese es un tema, que en 5 años no le aumenten el salario, Sí, está como extraño. No, está muy raro. Pero no, hay casos en los que sí. Hay empresas que deciden no aumentar salario y se acabó. Sí, bueno, siempre que está arriba del mínimo legal, no hay obligación de aumentar el estoy salario, de eso es acuerdo. importante. Sí, sí, sí. Pero si está bajo el mínimo, esa persona puede perfectamente reclamos. Tiene que acepta abusos laborales. No hay una inspección adecuada por un lado, pero adicionalmente porque no hay trabajo y toca aguantar lo que hay. El problema del monto es que la gente sigue comiendo y aunque a mí no me aumenten el salario, la leche, el pan, los huevos, todos los días cuestan más. Todo aumenta. La gasolina aumenta y automáticamente aumentó toda la canasta básica. Y cuando baja la gasolina, la canasta básica no baja. Entonces, eso sería que estamos viendo un país tan caro como nuestro. Él está obligado a pagar. Si la señora no le está alcanzando, el dinero que está recibiendo no le alcanza, tiene que meter un incidente de aumento de pensión, tiene que ir al juzgado. ¿Cómo y se hace el eso? Ok, incidente. eso es. Sí, tiene que ir al juzgado, tiene que conseguir todos los recibos, tiene que ir a la escuela, pedir una certificación de cuánto es lo que paga, tiene que sacar, guardar el recibo del diario que pagó en el súper, todo. Agua. Exacto, que pensión una vez más tiene un proceso y tiene un ¿Cuánto procedimiento. dura en darse un aumento de pensión? Depende del juzgado, o sea, no es rápido. Lamentablemente, lo primero es que hay que notificar a la parte. Entonces, ya solamente el tema de la notificación se las trae. Pero después de eso, los procedimientos, hay tal saturación que los procedimientos pueden demorar 1 año y medio, 2 años en tenerla fija. Y principalmente, si estamos en una necesidad inmediata de aumentar, aunque suene trágico, no es trascendental. Mal que bien reciben una parte y ella tiene una obligación solidaria de ayudar, va a tener que ver cómo conseguir ingreso por aparte o pedirle a los abuelos, a los tíos, a alguien que le ayude. El problema es cuando vamos a hacerlo al revés. Cuando yo me quedé sin trabajo, como dijiste hace un rato, cuando yo ya no tengo posibilidad de seguir pagando los 500.000 colones que tenía de pensión, que es un monto alto, y hago la solicitud de disminución y me dicen, sí, está bien. Mensuales que ya no puede pagar porque gana 700, te van a terminar metiendo preso. O sea, no queda otra opción, o te van a embargar el salario, te van a embargar cuentas, te van a embargar lo que tengas. Entonces, entramos en una discusión tremenda porque no sabemos quién va a pagar esa pensión, los niños van a quedarse igual, con hambre, la señora va a estar desesperada, y él empieza eventualmente que dice que yo puedo
Entonces te explico, o sea, que es importante. Eso o sea, está interesante. Si vos tenés una pensión, y no estoy perdiendo pensiones, pero que vos tengas una pensión fuerte y vos tenés, te quedaste sin trabajo y tenés 6 meses, 7 meses de que no has podido pagar el monto completo. Sí. Has corrido, como hacen un montón de personas, se hacen un abono de 100.000, un abono de pensiones. Evidentemente, no las futuras. Pero si yo me atrasé 6 meses y debo en este momento $1.000.000 en pensiones, puedo decirle, yo voy a pagar ese monto en 150.000 mensuales más la cuota actual de la pensión. De manera que pues, todos estemos poco a poco recibiéndolo. Si la persona está presa, por ejemplo, y logra que le den ese beneficio, tiene el artículo... Pues una forma, o sea, la idea no es decirle a toda la gente que está en esa condición que salga a meter recursos, pero hay que pensar en alimentar a los niños. Si yo estoy en la cárcel en este momento, puedo perfectamente pedir que al juez que me dé la posibilidad de pagar lo que tengo en deudas, lo que debo en este momento y por la razón por la que estoy en la cárcel, que me permita pagarlo a poquitos. O sea, permítame pagarlo en cuotas, en tractos. Y el juez, si lo autoriza, que no tiene razón para no autorizarlo, te tienen que soltar el mismo día. Bueno, entonces te sueltan y volvés a la calle, y volvés a trabajar y volvés a ver cómo conseguís plata para que los chiquitines... Operación supervivencia. Benjamín, no muchísimas gracias. Gracias a vos. Quedó bien claro el asunto, por supuesto, de uno debería mejor hacer este negocio con amor y pensando en todos los escenarios. Hay que negociar lo que se pueda, no queda más. Pero ahora vamos a hablar de temas de salud y porciones que son bien... Douglas, las infecciones son uno de los padecimientos más frecuentes y persistentes en nuestros hijos, así que la tarea de hoy es realmente preparar a los padres de familia para que cuando esto suceda sepamos qué hacer y que no nos gane la angustia además. Así que el doctor Keylor Badilla está con nosotros. Doctor, muy buenos días. Bienvenido, buenos días, doctor. Muchas gracias. Y bien es cierto, como